Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tercer video de una sucesión de 4 videos muy cortos en que vamos a vamos a analizar al supervisor y ver cómo mejorar los procesos de supervisión, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos debe tener un supervisor? Aparte de todos los que ya hemos venido hasta ahora y de las herramientas que mencionan en este libro, las herramientas de un buen supervisor, el supervisor debe tener conocimientos de tratar de personas, una serie de conocimientos generales con el que él viene a una empresa, pero aparte tiene que aprender en esa empresa sobre los productos y cómo se maneja esa empresa. Entonces es básico, es muy importante, necesario que el líder, supervisor, jefe o chief leader tenga un profundo conocimiento de el proceso, de la máquina, de la materia prima, de los materiales, de el producto terminado y de los operadores, de la gente, cómo tratar a la gente. Algunos necesitan que se les dé una palmadita en el hombro, otros necesitan que le hablen una sola vez y hay otros que necesitan estarlos empujando todo el tiempo y recordándoles a cada rato las cosas y estar atrás de ellos, porque son personas que muy fácilmente pierden la hilación y se van para un lado y se demoran mucho en los baños y en fin. Entonces el supervisor debe estar encima y tratando a cada persona de la manera en que cada persona necesita o merece ser tratada. La materia prima es el componente principal del producto, ya lo habíamos mencionado en el primer video. Es el más importante en nuestro caso, el papel, ¿no? En nuestro caso es el papel, la bobina de papel o el jumbo roll. Las principales características del papel absorbente son el gramaje o peso base, ¿no? O cuánto pesa un metro cuadrado de papel o 3.000 pies cuadrados de papel, ¿no? Depende si es el gramaje o el peso base. El crepado, que es un estiramiento que tienen los papeles absorbentes que se estiran un 10%, un 15%, 20%, antes de romperse. Antes de romperse se estiran una determinada cantidad, eso se llama crepado, ¿no? Y eso es una característica que tenemos que conocerla muy bien y aprovecharla muy bien. El bulk o espesor del grosor, esa es otra característica muy necesaria que uno tiene que conocerla bien y sacarle provecho al bulk, al grosor del papel. El grado de blancura, también tenemos que conocer los grados de blancura del papel. La resistencia longitudinal o transversal es otro aspecto importantísimo de las bobinas de papel. La resistencia longitudinal tiene que ver pues con cuánta fuerza se le aplica al papel antes de que se rompa, ya sea en forma longitudinal a lo largo de la hoja o en forma transversal, ¿no? La resistencia en húmedo es otra característica que necesitan los papeles absorbentes. ¿Cuánto resisten cuando están mojados o húmedos, ¿no? Y hay otras características que no las vamos a ver mucho porque no son tan importantes como todas estas que hemos dictado acá. El gramaje o peso de papel es el peso en gramos de un metro cuadrado de papel, ya sea de la muestra o del producto final o de la materia prima o de la bobina. El peso base o basic weight es el peso en libras de 3.000 pies cuadrados de papel. Entonces uno agarra y se corta 3.000 pies cuadrados y lo pesa. ¿Y cuántas libras salió de ahí? Ese es el peso base, ¿no? O agarra un metro cuadrado y lo pesa, ¿y cuántos gramos fueron? 13 gramos ya, entonces el papel es de 13 gramos por metro cuadrado. Las mismas unidades lo dicen. 16 gramos por metro cuadrado, quiere decir que cada metro cuadrado pesa 16 gramos. 21 gramos por metro cuadrado, quiere decir que cada metro cuadrado pesa 21 gramos. Ejemplo, el contenido de una cajita de papel interfoliado de 200 hojas cuadradas de 25 centímetros de lado pesa 350 gramos. ¿Cuál es el gramaje del papel? Entonces, ¿cómo se soluciona? Si nos dicen que la hoja es cuadrada de 25 centímetros de lado, significa que el área de cada hoja es 25 por 25, o sea, 625 centímetros cuadrados. O lo que es lo mismo 0.0625 metros cuadrados. Ahí se hace una transformación de centímetros a metros cuadrados. Si no saben hacer estas transformaciones, en el YouTube hay muchos videos que explican todo esto. Ahora, si una hoja pesa 0 o tiene un área de 0.625
0.0625 metros cuadrados, 200 hojas se multiplica por 200 y se saca que el área total es 12.5 metros cuadrados. Y para saber cuánto pesa, se multiplica pues, para sacar el gramaje se divide el peso total entre el área y 350 gramos entre 12.5 y nos sale que es 28 gramos por metro cuadrado, ¿no? Esa es la idea del gramaje o peso base. Eso lo tiene que conocer cualquier persona que trabaje en una industria papelera. Si tuvieran alguna duda, me pueden poner un comentario y puedo volver a grabar otro video donde ampliemos mucho más y hagamos una explicación más profunda de este tema. La resistencia longitudinal, transversal o resistencia en húmedo, son tres totalmente diferentes. Hablan de la resistencia de un papel, ¿no? Es la fuerza longitudinal, en el caso de la dirección longitudinal, o la fuerza transversal, en el caso de la dirección perpendicular a la longitudinal, antes de romperse. ¿Qué fuerza le aplico antes de romperse? Y eso se llama la resistencia del papel, ¿no? Ya sea longitudinal o transversal. La resistencia en húmedo se aplica al mismo concepto anterior después de que el papel es humedecido. O sea, yo humedezco el papel y vuelvo a medir las resistencias, entonces me da otros valores. En las servilletas y toallas de cocina es muy importante la resistencia en húmedo. El papel no debe romperse cuando está húmedo muy fácilmente. Se le echan unas resinas que se llaman wet strength o resistencia al húmedo. En el papel higiénico, en cambio, es todo lo contrario. Es importante que no tenga resistencia en húmedo para asegurar que cuando uno le echa el retrete no malogre las tuberías ni cause daños posteriores. El producto terminado es otro elemento importante del proceso productivo. El supervisor, chief líder, en fin, debe conocer de memoria todas las características y parámetros de todos los productos que fabrica. Si son rollos con perforación o precorte, debe conocer el número de hojas, el largo de cada hoja, el ancho de la hoja, si el producto es doble hoja o si es hoja simple, single. El diámetro del core, el diámetro exterior del core, el diámetro exterior del rollo. Entonces, y el gramaje del papel utilizado, lógicamente. Y así puede calcular el peso de cada rollo. Si son paquetes, no son rollos, sino son paquetes de servilleta, por ejemplo, debe conocer el largo y el ancho de cada hoja, el número de hojas que van en un paquete, con qué gramaje, con qué gramaje de papel se ha utilizado para fabricarlo, y de ahí puedo tener el peso del paquete. Si son rollos sin perforación, debe conocer el largo total del rollo, el ancho, el gramaje de papel utilizado, el peso, y así obtiene el peso del rollo, ¿no? En el caso del papel interfoliado, las medidas y números de hojas, ¿no? Y es casi igual que el otro. Debe conocer el largo, el ancho, cuántas hojas van, con qué gramaje de papel se ha utilizado, y así saca el peso. Por ejemplo, acá tenemos un rollo de papel higiénico marca Keo, doble hoja, 250 hojas de 10 centímetros por 10 centímetros, fabricado con papel de 21 gramos. 21 gramos ya las dos hojas, ¿no? Es 10,5 cada hoja. Entonces el peso viene a ser 0.10 por 0.10, ahí hemos calculado el área de la hojita, por 250 hojas y por 21 gramos por metro cuadrado que tiene cada metro cuadrado, entonces sale 52.5 gramos, ¿no? Otro ejemplo es el peso del paquete de servilleta Gustito, de 100 hojas cuadradas de 30 centímetros de lado, fabricado con papel de 23 gramos. Entonces el cálculo dice que se hace 100 hojas por 0.30 metros, en ese caso, por 0.30 metros, por 23 gramos por metro cuadrado nos da 207 gramos, multiplicando, ¿no? Otro caso, el peso de un rollo de papel higiénico Jumbo, 180 metros de largo, 10 centímetros de ancho, fabricado con papel de 19 gramos, multiplicamos el 180 por el ancho, que es 0.1 metros, porque nos dicen que es 10 centímetros, el equivalente es 0.1 metros. Por 19 gramos por metro cuadrado nos da que ese rollo debería pesar 342 gramos. Un paquete de 200 cejas de papel interfoliado de 23 por 23 centímetros de 200 pliegos, fabricado con papel de 38 gramos, se pesa pues 23 por 23, se multiplica 0.23 por 0.23
para sacar el área de la hoja, se multiplica por 200 para sacar el área de 200 hojas, se multiplica por 38, que es los gramos por cada metro cuadrado, y nos da 402 gramos. Eso es lo que pesa el paquete de 200 hojas de papel interfoliado. Ahora, hay otra pregunta: ¿cuántos paquetes se obtiene de una bobina? Cuando, acá el ejemplo es bien claro, se monta en la servilletera una bobina de 240 kilogramos. Este papel tiene 23 gramos por metro cuadrado. Dice, ¿cuántas cajas se obtendrán de servilletas? Sabiendo que en cada caja entran 6 paquetes y en cada paquete entran 100 servilletas de 30 por 30 centímetros. El proceso para calcular esto es, el paquete pesa pues 100 hojas por 0.30 por 0.30, 0.30 por 0.30 es el área de una servilleta, por 100 es el área de 100 servilletas. Y por el gramaje, que son 23 gramos por cada metro cuadrado, nos da que la caja de 6 pesa 207 gramos por 6. 207 es el resultado de acá arriba, pues, de cuando uno ha calculado cuánto pesa el paquete, que está aquí en esta, donde estoy pasando el ratoncito. Esto da como resultado 207. Si lo multiplicamos por 6 nos dan 1242 gramos o 1.242 kilogramos que pesa cada caja. Entonces, de 240 kilos que pesa la bobina, lo divido entre 1.42 y debo tener 123 cajas. ¿Ya? 123 cajas. Entonces, en la siguiente vamos a hablar de cómo es un buen supervisor, qué debe hacer. Eso lo dejamos para el siguiente video. Por ahora vamos a cortar acá y espero que todo sea entendido. Cualquier duda me ponen comentarios y yo inmediatamente los aclaro. Gracias.